Buenos días, gente. Ayer se conmemoró el Día de los Derechos Humanos en Cuba. E irónicamente, ciertas organizaciones castristas celebraban la fecha, siendo precisamente la dictadura castrista la que ha sumido en la total miseria a la nación cubana. Hoy Cuba no es capaz ni de producir el azúcar que hace 150 años, con métodos arcaicos, se producía. Hoy Cuba no es capaz de mantener la electricidad en el país por un día a toda su población. Crisis de agua, de libertad, de derechos humanos. Y de lo más básico, pues es la carencia total, es la ruina de esa dictadura que se empeña, o los miembros de esta dictadura se empeñan en mantenerse en el poder a costo del sufrimiento, la vida y la libertad. Y cuando digo la libertad me refiero a la libertad física de las personas que están en prisión, porque en Cuba finalmente nadie es libre. El mundo hoy se sume en un caos político. La geopolítica está en un momento de bastante tensión. Las grandes potencias se disputan cada pedazo. Pero dentro de todo el mal vemos focos de luz que nos deben dar esperanza, al menos a nosotros los cubanos. Bashar al-Assad, una dictadura casi tan antigua como la cubana, ha caído. Se refugió en Rusia. Ahora me pregunto si Marrero, la familia Castro y la Canela deben tener una maletica preparada, porque evidentemente tendremos que actuar con igual fuerza contra ellos si queremos finalmente que Cuba sea libre. Ahora debemos creer los cubanos, y muchos más los cubanos que no la tienen. En lo personal, tuve muchas experiencias, muchas. Podría decir que casi a diario, durante años, cuando hablaba con las personas y les decía lo más elemental que nos faltaba, y no estamos hablando de lo material, estamos hablando de lo espiritual. Tú debes sentir la carencia espiritual para que realmente la material te afecte. Tú debes saber qué es y quién es responsable de algo para poder actuar sobre esa causa. Y la causa de todos los males en Cuba es precisamente el castrismo. Y dichas personas, como decía, casi de ellos me decían, pero los que están allá, es fácil hablar. No, hermano, el que está allá está tomando su tiempo, su libertad para luchar por ti, y tú no eres ni capaz de reconsiderar eso, pues ya la posibilidad que alguien luche por su propia libertad, si piensa así, es realmente difícil. Porque la libertad se necesita saber que no la tienes para poder buscar soluciones a cómo encontrarla. Algo mínimo que se haga por la libertad de Cuba es algo mínimo que afectará directamente al régimen castrista. En Cuba México puede donarle, Rusia puede donarle, China puede donarle, Irán puede donarle, Venezuela puede donarle. Todo el eje de países con gobiernos autocráticos, malvados, pueden hacerle donaciones. Pero eso jamás llegará a ti, cubano. Jamás. O sea, eso será construido en hoteles, eso irá a los bolsillos de la familia Castro y sus allegados, y eso disculpen, voy a cambiar la palabra, no me sale. Eso va a partir de Cuba
ese dinero va a partir de Cuba a bancos internacionales, a cuentas privadas, como está sucediendo hace muchos años. Cómo la dictadura lava el dinero que te corresponde a ti, el dinero para que tú tengas electricidad, para que tú tengas calles limpias, para que no haya basura, para que los ancianos no se mueran por falta de atención, para que los niños no se mueran por falta de atención, para que nuestras jóvenes no se vendan hasta por unas cajetillas de cigarros. Con ese dinero, la familia Castro y sus allegados los tienen a bien resguardo en los países que tantos ellos critican, en los países capitalistas, Estados Unidos. No lo guardan en Rusia, no lo guardan en China, no lo guardan en Irán, no lo guardan en Venezuela, lo guardan en el imperio. Ahí es donde ellos tienen su dinero. Y gracias a ese dinero que han tomado, que te corresponde a ti, porque es del pueblo cubano, no es de la familia Castro, no hay nada que agradecerle a ellos. Tú no tienes que supeditarte a nadie, tú eres la persona más importante. Pues ese dinero a veces te lo restregan en la cara, como la fiesta de Sandro Castro, que no solo él no ha hecho nada por Cuba, sino que su abuelo tampoco hizo nada. Porque aún siendo Batista un dictador sanguinario, jamás como Castro, en 7 años, víctimas de él fueron menos que los que Castro asesinó en 6 meses. Hay que estudiar historia, los libros están ahí, búsquenlo y verán. Pero ya se sabía quién era Castro. Así que cada cual debe tener una cuota de responsabilidad en haberlo sostenido, en haberlo ayudado a llegar al poder, y lo peor de todo, en que se haya mantenido. Pero mucho peor es que todavía se mantenga en el poder y todavía sientas que tiene el derecho de quitarte tu libertad. Y mucho peor aún, creo que es lo peor, es que tú sepas que tú no tienes derecho a tener derecho. Siempre que la persona no se valore a sí misma, pues evidentemente nadie lo valorará. Y es precisamente por eso que me gusta tanto lo poco que he leído de Martí, una de las mayores personalidades de su tiempo y el mayor de todos los cubanos. Pues no sabemos nada de él, porque Martí con su pluma plantó unas ideas que te pudieran ayudar a comprender que tú vales y que tu libertad vale, y que no puedes estar bajo la bota de un tirano. Ni hombres ni pueblos respetan a quien no se hace respetar, según José Martí. Entonces debemos, con lo más mínimo, influir con nuestras acciones o ayudar a quienes los hacen a debilitar la dictadura. La dictadura se debilita con muchas cosas. Hoy por hoy, muchos se empeñan, los vemos, el ejemplo de Siria puede servir de muchos ejemplos, que muchas, las naciones más poderosas, pues se empeñaban, esto es increíble, por un tema geopolítico, en mantener la dictadura de Siria. Pasó en Libia ya, que era mejor tener a un Gaddafi de dictador que no crear una inestabilidad en una región. Porque para las grandes potencias no somos nada. Y cuando digo no somos, no me refiero solamente a los cubanos, porque los cubanos no somos nada. En cierta medida porque nos hemos buscado eso, no nos respetamos. Pedimos asilo político para Cuba cuando nos dan la residencia. Entonces ya eso empieza a restarte mérito. Un refugiado libio o un refugiado sirio, cuando eran aceptados en no importa qué país, nos regresaban. Nosotros sí lo hacemos. Eso ya comienza a restarte méritos. Y ahora con la caída de Assad, todo el mundo está preocupado.
Nadie habla del pueblo libio. Las noticias no hablan del pueblo libio. Hablan de la prisión, de los miles de asesinatos, de ahorcados, pero no hablan del pueblo libio. Un pueblo que estuvo 50 años bajo la bota opresora y asesina de Bashar al-Assad. ¿Cómo esperamos nosotros que alguien vaya a hacer algo por nosotros? Es bueno tener negocios con Cuba, aquí en Canadá, Trudeau. ¿Cómo alguien pudo elegir a alguien como esa cosa de presidente? ¿Cómo alguien pudo votar por Kamala Harris? Bueno, no podemos tener esperanza. Si hay países, millones de personas pudieron votar a Kamala Harris. Vean quién es ella. Trudeau. En Cuba. Entonces debemos tomar las riendas de la situación. Y no hace falta. Siempre digo esto y siempre a diario lo decía en Cuba. No somos muchos. Tenemos que estar unidos. En mi experiencia personal de estudiante, me acuerdo cuando fui de Jobabo para Las Tunas, comencé a ver, en Jobabo era más tranquilo, era un monte, aquello era el siglo XV. Y recuerdo que siempre había líderes, pues vamos a hacerlo todo. Y yo me acuerdo que en séptimo, octavo, yo caí en una, vamos a hacerlo todo. Y los primeros que retornaron fueron los líderes, todo el mundo, pues, ¿qué pasó aquí? Siempre debemos hacer las cosas por nosotros mismos. Si las hacemos por nosotros mismos, vamos a estar bien con nosotros mismos. Y eso es lo más importante en la vida. Y no estoy hablando solamente de alcanzar la libertad de Cuba. No estoy hablando solamente de ese policía que tienes que saber dónde está y a dónde fue, porque después vienen para acá. Y escucho cosas de que Miami, sabemos que hay, estoy dando un ejemplo, cierto, hay numerosos ejemplos de eso, y sabes dónde hay un represor y está aquí y denuncia. Hay que tomar siempre acciones particulares, midiendo las consecuencias, pero tomándolas de todas formas. Ser más cuidadosos. La misma historia con Cuba. Aquellas acciones individuales que yo haya hecho, que compartí o no con ciertas personas, fueron de alto riesgo. Pero estaba dispuesto a tomar muchas más en caso de que apareciera un miembro de la dictadura. Y si queremos que los 10 de diciembre sigan pasando bajo una dictadura que celebra los derechos humanos mientras somete a su pueblo, mientras los tiene viviendo en la más absoluta miseria, pues cae en las manos de cada uno de nosotros hacer algo. Así que mi mayor respeto para los presos políticos del régimen, mi mayor respeto para las personas dignas que están en contra de la dictadura y mi mayor respeto para todos aquellos que de una u otra forma, con sus acciones, con su silencio, pues ayudan a mantener esa dictadura. Muchas gracias y viva la libertad, carajo.